Padre Alberto, yo lo dejo con él, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, en realidad quisiera, a veces el problema es un poco con el título, con la materia de una conferencia, me decía el noviazgo. A veces lo que pasa cuando uno enfoca el tema así directamente, sin ir primero a los principios y sin ubicarlo en un contexto más amplio, uno corre el riesgo de quedarse en el terreno de la opinión, de a mí me parece, yo siento, me parece que, o de transformarse más en un consejero sentimental que en cumplir la función del sacerdote. El sacerdote tiene que hacer un poco de todo, a veces también de consejero sentimental, pero no es lo propio, lo específico, ¿no es cierto? Entonces yo trataría, más vale, de ubicar el tema en una visión un poco más amplia del amor y de la relación de un sexo al otro, del amor y de la sexualidad. Ubicarlo en una visión natural y en una visión cristiana. Para eso, son temas de los cuales se habla tanto y a veces tan mal, hay que empezar con algunas aclaraciones. La primera de todas las aclaraciones es que cuando los curas hablamos de esto aparecen dos objeciones. La primera, los curas hablan del tema del amor o hablan de la sexualidad solamente para señalar el pecado, es decir, hay una visión negativa. Es decir, pensar que todo lo que se relaciona con el amor, con la sexualidad, es algo malo, es ver pecado en todas partes, etc. Bueno, eso no es cierto. Yo recuerdo, asistí una vez hace algunos años a un congreso del Consorcio de Médicos Católicos en Buenos Aires, y un congreso importante, había más de 500 personas relacionadas con el tema de la sanidad, y al día siguiente el diario La Razón decía: los médicos católicos condenaron la drogadicción, el sexo y el aborto. Bueno, si condenaron la drogadicción, si condenaron el aborto, está bien. Pero si condenaron el sexo, es un disparate, no serían médicos católicos. No serían médicos católicos, ¿por qué? Bueno, porque el sexo es algo creado por Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Cuando Dios creó al hombre, el ser humano, lo creó varón y mujer. Es decir, que el sexo y la diferencia de los sexos es algo querido y creado por Dios. Y la atracción del varón y de la mujer es algo querido y creado por Dios. Y el amor entre el varón y la mujer es algo querido y creado por Dios. Y nos dice la Escritura que lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Es decir, es algo que Dios ha hecho y lo ha hecho bien. Que nosotros podemos usar mal de lo que Dios ha hecho bueno, eso es otra cosa, y sobre eso algo diremos. Pero de donde hay que partir es ahí. La diferencia entre el varón y la mujer, el amor y la atracción entre el varón y la mujer, la diferencia de los sexos y la unión de los sexos es algo querido y creado por Dios. A veces se habla, y es una mala expresión, de las partes malas del cuerpo. En el cuerpo no hay partes malas. Los órganos sexuales son tan creados por Dios como el cerebro, como el ojo, como la mano, como el estómago, como cualquier otra parte del cuerpo. Esa es la primera aclaración. Si la Iglesia a veces señala o pone el acento en el tema del pecado, en el tema del desorden, ¿por qué lo hace? No porque tenga una visión pesimista o negativa, sino porque precisamente quiere defender el verdadero sentido del amor. Es una verdadera defensa del amor, lo que hace, por ejemplo, el Papa cuando le toca estos temas. Una segunda aclaración que hay que hacer, también pasa. Cuando los curas hablamos de estas cosas, dice, y bueno, ¿el cura qué entiende de todo esto? ¿Cómo el cura puede ponerse a hablar del noviazgo, del matrimonio, si los curas no se casan? ¿Cómo pueden entender de eso? ¿Qué experiencia tienen? Y yo contesto a veces con otra pregunta. ¿Y qué experiencia tienen muchas veces los casados? ¿Tienen experiencia en matrimonio? Y algunos me pueden decir, pero por supuesto que sí, si están casados, si llevan años de casados, ¿cómo no van a tener experiencia en matrimonio? Una cosa es vivir y otra cosa es tener experiencia de lo que vivimos. Y a veces eso le pasa a uno como sacerdote, y cuando lo he hablado a veces con abogados que tocan, por ejemplo, casos de divorcio, me dicen exactamente lo mismo.
A veces hay personas que han vivido casadas, juntas, durante muchos años y no tienen ninguna experiencia del matrimonio. Uno a veces atiende un problema matrimonial y habla con él y con ella y parece que fueran dos matrimonios distintos, porque la versión de cada uno no tiene nada que ver con la versión del otro. Uno puede decir, pero acá será un problema o serán dos problemas distintos. ¿Estoy hablando con él y con el marido y con la mujer? ¿O son dos casos? Eso es muy frecuente. Es muy frecuente. Es muy frecuente a veces en personas que han vivido años en matrimonio desconocer incluso cosas elementales de, por ejemplo, de la diferencia psicológica que existe entre el varón y la mujer. La mujer tiene en su psicología una mayor atracción o una mayor referencia a las pequeñas cosas concretas. El varón tiene en su psicología a veces el ver las grandes líneas de las cosas. La mujer necesita en el amor a veces ver ese amor que se expresa en pequeñas cosas, en una atención, en el recuerdo de un aniversario, en un regalo, en algún gesto pequeño pero que muestre el amor. Y el varón a veces a todas esas pequeñas cosas le da muy poca importancia. Típico también de juicio de divorcio. El marido que dice, ¿y de qué te quejas? Si yo me rompí el traste laburando y a usted nunca le faltó nada. Y un día una mujer le contestó, me faltabas vos. Es decir, él creía que porque como padre cumplía, trabajaba y llevaba el sueldo a la casa, ya estaba todo. Eso es muy frecuente. O sea, no basta a veces vivir una cosa si uno no sabe reflexionar sobre lo que está viviendo y si uno no tiene los principios para iluminarlo. Pero pongámosle que sí, que existe una verdadera experiencia y que hay conciencia de lo que se vive en el matrimonio y que incluso a lo mejor se hablan los problemas de la vida matrimonial o los problemas del noviazgo con algunos amigos. Sí, ¿cuántos son los matrimonios que a veces se reúnen y que hablan en serio de sus problemas matrimoniales? O los novios que son capaces de hablar en un grupo, de reflexionar sobre estos temas. No son tantos. Y cuando lo hacen en un grupo de 4 o 5 parejas y que son más o menos del mismo ambiente. El sacerdote, con pocos años que tenga de sacerdocio, ha escuchado cientos y a veces miles de problemas. Y ha hablado con el marido y con la mujer, con los padres y con los hijos, entre los cuales tantas veces hay incomunicación. El sacerdote ha tratado con matrimonio de los más distintos ambientes del campo y de la ciudad, pobres y ricos, de las clases sociales, de la formación cultural más diversa o más distinta. Es decir, si no es absolutamente tonto e inútil para el ministerio sacerdotal, adquiere, sin necesidad de ser él mismo casado, adquiere una experiencia en este terreno que es muy interesante, o que puede serlo. Y una tercera cosa, que es sobre la misma palabra amor. ¿Sobre qué es el amor? O sea, qué palabra maravillosa que es la palabra amor. Cuando San Juan le quiere poner un nombre a Dios, o explicarnos qué es Dios, dice, Dios es amor. Y ¿cuántas otras cosas nos puede traer como imagen esa palabra amor? El amor de un hijo por sus padres, el amor de un padre o de una madre por sus hijos, el amor limpio de los novios, el amor fiel de los esposos, el amor de los amigos, el amor de la patria, el amor de la verdad, de la justicia, de un ideal grande. O sea, es una palabra maravillosa. Podemos decir que todas las cosas grandes que se hacen en la vida, se hacen por amor. E incluso el dar la vida. Cuando uno es capaz de entregar la vida por algo que vale la pena, por la familia, por la patria, por Dios, lo está haciendo por amor. Lo dice Jesús, nadie ama más que aquel que es capaz de dar la vida. Y sin embargo, esa palabra amor, qué palabra más ensuciada, qué palabra más rebajada, qué palabra más prostituida. ¿Qué significa la palabra amor cuando la escuchamos en una telenovela, en tantas películas? ¿Qué significa la palabra amor cuando la escuchamos en 9 de 10 cancioncitas más o menos tontas que escuchamos en la radio o que escuchamos en un festival? ¿Qué significa la palabra amor en la lengua de tanta gente? Le llaman amor a veces a lo que no es más que dos egoísmos que se encuentran.
Le llaman amor a lo que es palabrerío, le llaman amor a lo que es pura epidermis, piel, sensibilidad barata. Y el amor es algo más profundo. Y esto es lo que quisiera aclarar, porque a veces fue fundamentalmente un sentimiento. El amor normalmente va acompañado por el sentimiento, pero son dos cosas distintas. El amor no es algo de la sensibilidad, sino que el amor es algo de la voluntad. Es decir, no del corazoncito, sino de una potencia espiritual del hombre, como es la voluntad iluminada por la inteligencia. Pero el amor entonces no es un sentimiento, no es un sentimiento. Como lo decía recién, va normalmente acompañado por un sentimiento. Cuando dos personas se quieren, de ese quererse normalmente nace un afecto hacia el otro, pero el amor es más que eso. No podemos poner las cosas fundamentales de nuestra vida, y el amor es una de ellas, sobre los sentimientos del corazón del hombre, que es como una veleta que cambia con todos los vientos. No hay cosa más inestable que los sentimientos humanos. En un momento nos sentimos alegres, contentos, entusiasmados, vemos la vida de color de rosa, todo nos parece lindo y amable, y ¿qué basta para hacernos cambiar de estado de ánimo? Una comida que nos afectó el hígado, un cambio de viento o de temperatura, una palabra que nos dijeron que nos hirió o que nos lastimó, basta para cambiar totalmente toda nuestra sensibilidad y un estado de ánimo. Y yo esto lo suelo ejemplificar de la siguiente manera, para llevar a la expresión del amor. Cuando un padre o una madre tienen que castigar a su hijo, al hijo que se ha portado mal, lo hacen por amor. Y sin embargo, si papá o mamá se dejan llevar por el sentimiento, no lo castigan al hijo. El castigo le duele más a la madre. Por ejemplo, le duele más a la madre que al hijo el castigo. A una madre le duele castigar. A menos que sea una madre degenerada que se divierte castigando al hijo, ¿no es cierto? Pero a una madre le duele el castigo. Y si se deja llevar por el sentimiento, ¿qué pasa? No, pobrecito, al nene dejémoslo que haga lo que quiera, para que no llore. Con tal que no llore, le damos todos los gustos, le damos todos los caprichos, le dejamos que haga lo que se le dé la gana, que coma el veneno de las hormigas y que meta el dedo en el enchufe. Pobrecito, ¿para qué lo...? No. El amor exige el castigo, de tal manera que la Sagrada Escritura tiene una expresión muy dura. Dice, odia a su hijo el padre que no lo castiga. Odia a su hijo el padre que no lo castiga. Si el médico ama al enfermo, para curar al enfermo el médico tiene que hacerlo sufrir a veces. Tiene que darle un remedio amargo o tiene que meter el bisturí en la herida, tiene que abrir la carne, tiene que hacer doler. Si el médico se dejara llevar por el sentimiento, ¿qué hace? No, pobrecito, no vamos a dejarlo que sufra. Sí, se murió. ¿Por qué? Porque no lo quería hacer sufrir. Si queremos a una persona, a un amigo, pongámosle, y el amigo anda por mal camino, tenemos que tener el valor de decirle una palabra que a lo mejor le duele. Mirá, lo que vos estás haciendo no está bien. Vos tenés que cambiar. Y no es fácil decirle eso a veces a un amigo, a una amiga o a una persona que queremos. Si nos dejamos llevar por el sentimiento, preferimos callarnos la boca. No, mejor no le digo nada. Lo va a tomar mal, se va a ofender, a lo mejor nos vamos a pelear. Pero el amor me exige que yo diga esa palabra, que puede doler, como puede doler el bisturí del médico, como puede doler la zapatilla con la cual el papá le sacude un poco el traste al nene. Puede doler. Y entonces, ¿qué es el amor? Fíjense más, Jesús nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Si el amor fuera solamente un sentimiento, Jesús me estaría pidiendo algo que es imposible. Un enemigo. A veces me cuesta amar con el sentimiento a una persona que no me hizo nada, pero a veces entre dos personas hay como ondas negativas. No sé por qué, pero este tipo me cayó mal de entrada. Apenas lo vi. Y entonces, porque me cayó mal, ya me molesta cómo habla, me molesta cómo se ríe, me molesta cómo camina, me molesta lo que hace y lo que no hace. Y eso a veces nos pasa sin que el otro sea un enemigo. O sea, porque si pregunto por qué, no sé, pero no, qué sé yo. No es el tipo de persona que me gusta, no me cae mal, me cayó cruzada. ¿Qué va a hacer? Tenemos ondas distintas.
cuanto más un enemigo, es decir, a alguien que me hizo verdaderamente un daño, que me hizo una injusticia, a mí o a las personas que yo quiero, que me desató una calumnia, que me hizo una trampa. El Señor me pide que yo, por ese enemigo, que yo sienta lo mismo que puedo sentir por mi hermano, que puedo sentir por mi madre, que puedo sentir por una persona que yo quiero. Es imposible, psicológicamente es imposible. Y el Señor no me pide eso. No me pide que yo lo encuentre por la calle el enemigo y me ponga contento. ¡Uy, mirá quién viene ahí! ¡Qué alegrón! No, no me pide eso. ¿Y qué es lo que me pide cuando me dice que tengo que amar al enemigo? Que tengo que tener la disposición interior de rezar por él. Y que tengo que estar dispuesto, si el enemigo lo necesita, a tenderle una mano. Aunque al tenderle una mano, se me revuelve el estómago, el hígado y el vaso y todo lo demás. Pero tengo que estar dispuesto a tenderle una mano si el otro lo necesita, más allá del sentimiento. Y a veces en contra mismo del sentimiento. Entonces, si bien el amor va muchas veces unido con el sentimiento, el amor es mucho más profundo que el sentimiento. ¿Y qué es entonces el amor? El viejo Aristóteles lo definía 5 siglos antes de Cristo, diciendo: amar es querer el bien del otro. Amar es querer el bien del otro. Cuando la madre, con todo el dolor de su corazón, castiga al hijo para enderezarlo, quiere el bien del hijo. Cuando el médico hace sufrir al enfermo para curarlo, lo ama. ¿Por qué? Porque quiere el bien del enfermo. Cuando yo le digo una palabra que le va a doler a una persona que yo quiero, a un amigo, yo lo estoy amando porque quiero el bien de esa persona. Quiero que se corrija, quiero que salga del camino torcido. Quiero que no se condene, quiero que sea distinto, es decir, quiero el bien del otro. Amar es querer el bien del otro. Por eso muchas veces nos puede traicionar el sentimiento. Por eso a veces el sentimiento puede ir en contra del orden del amor. Puede ir en contra del orden del amor. Por ejemplo, puede ir en contra de la fidelidad matrimonial. Una persona casada puede sentir la atracción por otra persona, digamos, por un tercero o por una tercera fuera del matrimonio. Puede sentir el flechazo en el corazón, puede sentirse enamorada de esa persona. Pero el amor verdadero no va por ahí. Ahí hay un desorden del sentimiento. A lo mejor uno no podrá evitarlo, pero en su conducta uno tiene que evitar el dejarse llevar por ese sentimiento que va en contra del orden verdadero del amor, que va en contra de la fidelidad de ese amor que es anterior y superior, de ese amor que me ha exigido y al cual yo me comprometí con un compromiso para toda la vida. El amor es algo más fuerte y más profundo que el sentimiento, aunque, como lo repito, suele ir normalmente acompañado por el sentimiento. Y al mirar esto, lo miramos primero en la misma naturaleza del hombre, es decir, cómo Dios hizo al hombre. Y cuando miramos cómo Dios hizo al hombre, de ahí podemos deducir cómo tiene que actuar el hombre para actuar conforme a su naturaleza. Hay uno de los grandes científicos de nuestro tiempo, y que no era católico, llegó al catolicismo. Al final de su vida, un gran biólogo francés y médico, Alexis Carrel, llegó al catolicismo hacia el final de su vida después de haber constatado personalmente algunos de los milagros de Lourdes, que él escribió como médico, como científico, un libro que se llama La conducta del hombre. Y en su libro él va mirando, si el hombre es así, si el hombre tiene esta naturaleza, si en su cuerpo, en su psicología, el hombre tiene que actuar, para actuar conforme a su naturaleza, tiene que actuar de esta manera porque si no se destruye. Para ser más hombre, para ser más plenamente hombre, tiene que comportarse de esta manera, porque si no, se está haciendo un daño a sí mismo y se está destruyendo. Y llega a través de ese camino a una coincidencia en un 95% con todo lo que nos enseña la moral católica. ¿Por qué? Porque la moral no mira caprichos de Dios. Hoy lo decíamos de paso en la misa. Cuando Dios nos muestra en sus 10 mandamientos el camino hacia el cielo, no es que el Señor un día se levantó con ganas de jorobarnos y entonces se le ocurrió prohibirnos algunas cosas que pueden resultarnos más o menos agradables o divertidas e imponernos algunas cosas que nos resultan más o menos difíciles. No,
Los mandamientos de Dios se deducen de la misma naturaleza del hombre. Y cuando miramos cómo Dios creó al hombre, de ahí podemos deducir cuál es el orden verdadero del amor y cuál es el orden verdadero de la sexualidad. Como Dios creó al hombre, ¿qué es lo que nos dice el Génesis? Dios lo creó varón y mujer. Dios los creó varón y mujer. Y recuerden lo que decíamos antes. Y Dios vio que lo que había hecho era bueno. Y cuando habla de la creación del hombre, creado así, varón y mujer, dice Dios vio que era muy bueno. Esa es la primera afirmación, que ya lo señalamos antes. Dios quiso la diferencia del varón y la mujer, la unión en el amor del varón y la mujer. El sexo es creado por Dios, el amor entre el hombre y la mujer es creado por Dios. Pero eso tiene un orden. Dios hace las cosas buenas. Nosotros podemos usar mal de las cosas que Dios ha hecho buenas. Yo lo suelo decir, siempre recuerdo, una vez hablando sobre esto, no tiene nada que ver directamente con el tema del amor, recuerdo una misión en el centro de Entre Ríos, en una zona de monte. Yo celebraba la misa en el patio de un boliche de campaña. Había bastante gente, incluso como dice Lugones, había hasta gauchos esquivos que escuchaban de a caballo. Y me tocó el Evangelio de las bodas de Caná. Y entonces aproveché para hablar sobre un tema muy de actualidad en la zona esa, que era sobre el milagro que hizo Cristo, ¿no es cierto? Le digo, el Señor, su primer milagro, transformó el agua en vino. Digo, ojo, digo, no al revés, no transformó el vino en agua, cosa que algunos bolicheros lo saben hacer muy bien. Había 3 bolicheros en la misa que se me enojaron después. Sino que transformó el agua en vino. ¿Y eso qué quiere decir? Que el vino es bueno. El vino, dice la Escritura, alegra el corazón del hombre. El vino no es una cosa mala, y Jesús lo hizo ¿para qué? Para que los pobres novios en la fiesta de su casamiento no hicieran un papelón con los invitados. Y el Señor estaba ahí alegre y divirtiéndose con la Virgen y con los apóstoles, compartiendo la alegría de los novios. Es decir, que Dios no ha hecho las cosas malas, el vino es bueno. Cuando llegué por ahí había unos cuantos paisanos que tenían una cara de ganas de aplaudir, bárbara, les estaba gustando la cosa. Y entonces les digo, ahora eso sí, les digo, ustedes se lo imaginan a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen borracho tirado bajo la mesa. Digo, ni pensarlo. Eso solo ya nos parece una falta de respeto, nomás el decirlo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el vino es bueno, pero cuando el vino se utiliza para tirar el sueldo en el vino, para volverse peor que un animal, para llegar a casa y golpear a la mujer y los hijos, para sacar el cuchillo porque uno se siente más hombre porque ha tomado, ¿eso es porque el vino es malo? No, porque nosotros podemos usar mal las cosas que Dios ha hecho buenas. Y eso es el pecado. Dios no creó las cosas malas. Dios no creó las cosas malas. Nosotros podemos usar mal las cosas que Dios ha hecho buenas. Y entonces nosotros las ensuciamos. El sexo no es una cosa mala, pero nosotros podemos usar mal de eso. Y a veces el hombre se vuelve peor que el animal y cae en las peores degeneraciones. Y toda la utilización del sexo a través de los medios de publicidad. Cuando se utiliza el cuerpo del hombre y sobre todo el cuerpo de la mujer como un gancho para vender productos, cuando se lo comercializa, cuando se lo rebaja, cuando se lo basurea, ¿eso porque es algo mal? No, nosotros estamos ensuciando las cosas que Dios ha hecho buenas. Nosotros las podemos ensuciar con nuestra imaginación, con nuestra mirada, con nuestra conducta, pero Dios lo ha hecho bueno. Dios los creó varón y mujer, es decir, distintos. Y son distintos el varón de la mujer, son distintos físicamente, eso es evidente, son distintos también psicológica y espiritualmente, y tiene que ser así. Son distintos y al mismo tiempo son complementarios, porque son distintos pueden completarse, porque son distintos pueden unirse en matrimonio. El matrimonio es posible porque el varón y la mujer son distintos, si fueran iguales no habría matrimonio. Porque son distintos psicológicamente y entonces al amarse se completan espiritualmente. Porque son distintos físicamente y entonces pueden llevar esa unión también a un encuentro físico. ¿Por qué? Porque son distintos. Y eso es algo que en nuestro tiempo y en nuestra sociedad hay una tendencia a desconocerlo, hay una tendencia a negarlo. La tendencia al unisex, es decir, a eliminar como si fuera una desigualdad falsa la diferencia que existe entre el varón y la mujer.
el querer hacer varones femeninos y mujeres masculinas. Lo que existe en alguno de esos movimientos de liberación femenina, que creen que la dignidad de la mujer o que la liberación de la mujer no está en ser bien mujer, en ser plenamente mujer, sino que está en copiar al varón en todo lo que hace. Y eso no es una mujer liberada, eso es una caricatura de lo que la mujer verdadera es. Una mujer machona como un varón femenino son dos proyectos frustrados, son dos cosas falsas. Y sin embargo, ¿cuántas cosas en nuestro tiempo tienden a eliminar esa diferenciación de los sexos? Que no es que uno sea superior y el otro inferior, no, simplemente son distintos y cada uno tiene que ser mejor siendo distinto como es y no tratando de ser parecido al otro. Los creó varón y mujer, es decir, distintos y al mismo tiempo complementarios. Los creó para que se amaran y para que se unieran. Eso nos dice también la Escritura. Para que se amaran y para que se unieran. Para que fueran una sola cosa, una sola carne, dice, y para que fueran fecundos. Y estas palabras tan sencillas de la Escritura nos está indicando una serie de cosas en el orden del amor. El amor, como el sexo, en primer lugar, es una relación a otra persona. El amor es amor verdadero y el sexo encuentra su sentido en el amor cuando dice relación a otra persona, cuando se refiere a otro. Por eso, la Iglesia señala que es un desorden la búsqueda del placer sexual en el propio cuerpo. Es un acto no de amor, sino de egoísmo. Es un desorden porque es una desviación del sexo que en lugar de referirse a otra persona, se cierra viciosamente sobre uno mismo. No hay ni orden a la fecundidad ni orden al amor. Cuando en la masturbación se busca una satisfacción solitaria, es un acto fundamentalmente egoísta y que de alguna manera no dispone y al contrario arruina o perjudica en una formación, en una preparación para el amor verdadero, porque falta la relación o la referencia a otro. El amor es una relación hacia el otro. Y dice la Escritura, recordémoslo, los creó varón y mujer. El amor es una relación al otro de distinto sexo. Dios no creó Adán y Adán, ni Eva y Eva, creó Adán y Eva, es decir, varón y mujer. El amor y el sexo encuentran su realización en la referencia a una persona de distinto sexo. ¿Por qué? Porque al ser distintos pueden completarse o complementarse. Por eso, no por un capricho de Dios o por un capricho de la Iglesia o por algo que la Iglesia pueda cambiar el día de mañana cuando los tiempos cambien, por eso la Iglesia señala, lo señalaba ya San Pablo, que la homosexualidad es un desorden que va en contra de la naturaleza misma del amor, como Dios lo ha creado y como Dios lo ha querido, que es una relación a otra persona de distinto sexo, porque solo entre dos que son distintos puede alcanzarse la perfección de esa complementariedad. Solo pueden completarse física y psicológica y espiritualmente y llegar a ser de alguna manera una sola cosa, dos personas, cuando son dos personas de distinto sexo. Y la naturaleza del hombre no la puede cambiar ninguna revolución, y la naturaleza del hombre no la puede cambiar la moda, la naturaleza del hombre no la pueden cambiar las complicidades de los tiempos. A qué cosas ridículas se llegan cuando se quiere justificar lo que no tiene justificación. Hay hasta algún biólogo que dice, y lo ha escrito no hace muchos años, no existen dos sexos, existen 235 sexos diferenciados en dos especies fundamentales. O sea, ¿a qué lleva una expresión de esa? Decir, bueno, claro, si son no solamente dos, sino 235, tenemos desde el hombre muy hombre, pasando por una serie de matices, hasta el hombre más o menos mezclado, hasta el tipo intermedio que anda por ahí. Es un disparate, biológicamente, científicamente, es un disparate desde el punto de vista del sentido común. Y sin embargo es algo que impone la moda, es algo que impone la campaña, es algo que impone la tendencia a querer justificar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Y a veces nos dejamos llevar por todo eso, porque nos hacen pensar que cualquier principio moral no es una cosa de otro tiempo, no se puede ser así, hay que comprender, hay que asumirse.
las campañas que hacen los movimientos o los grupos estos gay. Yo elegí mi sexo, ¿y usted? Como diciendo, yo soy un tipo piola que asumí mi sexo por una elección personal. En cambio usted es un pobre imbécil rutinario que se quedó con el sexo con el cual nació, con el sexo que Dios le dio en última instancia. Todo eso es algo que destruye. Y por eso cuando la Iglesia señala esto, no es porque diga que hay que llevarlos a los pobres de ahí a la cárcel o a la cámara de gas, pero sí que no se puede tomar como algo normal lo que es un desorden, y no por un capricho de la Iglesia o de Dios, sino porque es algo que va en contra de la misma naturaleza del hombre tal como Dios lo ha creado, en contra de la misma naturaleza del sexo y en contra de la misma naturaleza del amor. No hay posibilidad de relación, no hay posibilidad de realización personal completa a través del amor homosexual, que ni siquiera es amor, es una caricatura del amor. Relación de uno a otro, es decir, relación al otro y relación al otro de distinto sexo, para que se amen y para que en ese amor sean una sola cosa y para que sean fecundos. Para que se amen. El sexo encuentra en el amor su realización y su canalización. Y eso es algo que nos muestra la misma naturaleza del amor. Pero ese amor tiene que ser amor entre dos personas, no entre dos cosas. ¿Y persona qué es? La persona es cuerpo y alma. Entonces, ¿cuándo hay un amor verdadero? Cuando el amor es un encuentro entre dos personas en cuerpo y alma. Es decir, es un encuentro que lleva a darse totalmente y a hacer una sola cosa en cuerpo y alma. No es amor lo que es solamente un encuentro entre dos cuerpos. No es amor cuando uno utiliza a la otra persona como si fuera un pedazo de carne que sirve para un rato de placer, como algo que se usa y después se deja o se tira de costado. Eso no es amor. El hombre y la mujer, porque son cuerpo y alma, no están hechos para encontrarse y para unirse como pueden hacerlo dos perros por ahí o dos animales que se cruzan en medio del campo. Eso no es amor, es una caricatura del amor. Es una farsa del amor. Cuando los hippies decían no hagamos la guerra, hagamos el amor, hacer el amor. Qué palabra que ya en sí misma está rebajando la realidad de la cosa. El amor no se hace, es algo que se realiza de una manera muy superior. ¿Y cuántas veces cuando en el encuentro, en el acto sexual entre un varón y la mujer, lo que existe es nada más que un encuentro entre dos cuerpos, aunque materialmente sea una relación sexual, de hecho es una masturbación entre dos, porque no hay un encuentro entre dos personas, sino el otro está utilizando a la otra como si fuera un pedazo de carne, como si fuera un objeto de placer. Eso es una caricatura del amor. Eso es una caricatura del amor. El amor es en cuerpo y alma. Fíjense que el amor tiende a ser de dos personas una sola cosa. Cuando lo único que se encuentran son los cuerpos por más que estén unidos, por más que estén juntos, son impenetrables. Los cuerpos pueden estar muy juntos, pero no penetra plenamente el uno con el otro, por una ley de la densidad de los cuerpos. En cambio, cuando dos personas se quieren en cuerpo y alma, lo que no logra la unión de los cuerpos, sí lo logra la unión de las almas, y llegan a ser de alguna manera uno. Y esto se relaciona con lo otro que señalaba, con el amor que es fecundo. Porque en la fecundidad, es decir, en la comunicación de una nueva vida, es cuando ese querer ser una sola cosa alcanza su plenitud. En el Hijo, un varón y una mujer que se quieren, y que se quieren como dos personas, en cuerpo y alma, en el Hijo llegan a ser verdaderamente una sola cosa. Porque en el Hijo, en el niño que nace, el padre y la madre han aportado cada uno el 50% del capital genético. En un hijo, un padre y una madre, cada uno aportó la mitad. Y los dos están allí, tan plenamente unidos, que no pueden separarse. Un hombre y una mujer pueden distanciarse, pueden pelearse, pueden separarse. Pero si han tenido un hijo, en ese hijo están definitivamente unidos, lo quieran o no lo quieran.
aunque se olviden de ese hijo, aunque se olviden de que es padre o de que es madre, aunque no lo quiera reconocer. Sin embargo, en ese hijo hay una unión que es definitiva, porque allí cada uno de los dos ha aportado lo suyo, y lo de el varón y la mujer en ese niño están unidos de una manera definitiva e inseparable. No pueden hacer como proponía el rey Salomón, cortarlo por la mitad y llevarse la mitad cada uno a la casa. Y esto nos está indicando que el amor entre el varón y la mujer, cuando es verdadero, es un amor definitivo. Es decir, de uno con una, de una vez y para siempre. Por eso, el famoso tema del divorcio. Fíjense que en todo lo que estoy diciendo no hablo todavía como sacerdote ni como católico. Miro la naturaleza del hombre. Del hombre como ha sido hecho, por Dios sí, pero del hombre como es, en su cuerpo y en su alma. El amor de suyo es algo que exige lo definitivo. Lo exige la misma naturaleza del amor. El amor no es verdadero si quiere ser provisorio. Pensemos, qué sé yo, en dos novios que se quieren o creen quererse verdaderamente y que uno le pregunta al otro, ¿me querés? Con toda mi alma, pero no sé si la semana que viene te voy a seguir queriendo. ¿Qué le diría el otro? Entonces no me crees. El amor exige algo definitivo. Y el amor es excluyente. Si te quiero a vos, pero también la quiero a la otra. No, entonces no me crees. Es decir, el amor exige una entrega, exige algo que de suyo es total y que de suyo es definitivo. No hay amor verdadero si ese amor verdadero no lleva a un compromiso que en algún momento se hace una entrega de una vez y para siempre. Y esto es algo que está en la misma naturaleza del amor y en la misma naturaleza del hombre y la mujer y de la relación del uno con el otro. Y ese es, lo señalo así de paso, uno de los problemas que tiene, mirado desde el punto de vista de la naturaleza del hombre, uno de los problemas que tiene la relación prematrimonial. Por más que dos novios se quieran, por más que estén cerca o mirando hacia el matrimonio, su unión no es todavía una entrega total, una entrega definitiva. La entrega total en cuerpo y alma en el acto conyugal es el signo exterior de una entrega, de una voluntad de vivir unidos de una vez para siempre. Y de una voluntad que de alguna manera está abierta a la fecundidad. Durante el tiempo del noviazgo, por más que haya amor, no es todavía ese amor algo que ha encontrado un sello definitivo y no puede normalmente estar abierto a la fecundidad si esa fecundidad se la mira de una manera responsable en el hijo. El mismo hecho también lo encontramos en la naturaleza de la cosa. Ustedes han pensado que el cachorro humano es el más infeliz de todos los cachorros, que entre los cachorros de los animales nos encontramos con ¿qué? Con que a los pocos días ya pueden arreglárselos solos en la vida. Un pajarito necesita poco tiempo para poder volar solo, salir del nido y buscarse la comida. Y lo mismo un potrillo, y eso suele pasar entre los cachorros de los animales. En cambio, el cachorro humano es el más infeliz de todos. El cachorro humano necesita del papá y de la mamá, no solamente durante algunos días o durante algunos meses, sino durante años. Y no solo para alimentarse, sino para crecer, para educarse, para aprender a hablar, para recibir la educación, por ejemplo, en la lengua, que por algo se la llama lengua materna, el idioma en el cual hemos nacido y hemos recibido nuestra familia, para la educación religiosa, para la educación humana, para la educación afectiva. Hay ese fenómeno, por ejemplo, que se llama hospitalismo, el chico criado sin el amor del padre y de la madre, que a veces en algunos casos se niegan a crecer, y eso hasta llega a ser un problema físico, se niegan a crecer porque les está faltando el amor. O sea, el cachorro humano necesita del papá y de la mamá no solamente durante algunos días, sino durante muchos años para su educación, y necesita de los dos. Esto es algo que nos está indicando que en la misma naturaleza de la cosa está que esa unión de amor entre un varón y una mujer, cuando es en cuerpo y alma, unión entre dos personas y no entre dos pedazos de carne, unión en el amor verdadero, está exigiendo una entrega que en algún momento se hace definitiva. Y se hace entonces un amor que es responsable y que es fecundo, y que es responsable en el fruto de ese amor donde el varón y la mujer han llegado a ser una sola cosa en esa vida que no la pueden echar al mundo ni depositarla en la puerta de un asilo, sino porque los dos son responsables, tienen que ayudar a que esa vida crezca y a que esa vida se desarrolle y llegue a ser una vida plenamente humana.
Y todo esto lo encontramos en la misma naturaleza de la cosa. Es analizando la misma naturaleza del hombre. Y si uno mirara, por ejemplo, que en la naturaleza de la mujer, por ejemplo, existen periodos en los cuales la mujer, por su propia naturaleza, es fecunda, y existen periodos en los cuales es infecunda, también Dios está diciendo algo a través de eso. También Dios está diciendo algo a través de eso, y algo que tiene mucha importancia en el orden verdadero del famoso tema del control de la natalidad, al cual no me refiero ahora, pero simplemente me limito a señalar eso. Son todos elementos que constituyen el orden del amor. El amor como encuentro de dos personas, lo repito, en cuerpo y alma. ¿Y por qué es así? En cuerpo y alma, tiene que irse haciendo de a poco. Y llega un momento en que se hace definitivo. No es amor cuando es un encuentro de dos cuerpos. Esa es una de las excusas que con mucha frecuencia se utiliza también para el tema de la relación prematrimonial. Pero es necesario conocerse. Basta, o conocerse significa la relación física, la relación carnal significa conocerse. La prostituta conoce a aquella persona sin nombre y sin cara con la cual ha tenido una relación. Y la persona que hace el amor por dinero conoce a la prostituta con la cual se acostó, ni siquiera conoce el nombre. Conocerse significa mucho más que eso, incluso físicamente. Incluso físicamente, el poder llegar a una armonía en la relación sexual significa mucho más que un encuentro llevado a veces más por amor que por calentura entre dos novios. El amor, si quieren conocerse, hablen. Puede parecer una tontería, pero hablen. Yo recuerdo que me decía un médico con mucha experiencia en esto, médico psiquiatra, dice, yo los novios, los cursos que doy prematrimoniales para los novios les digo, si cada uno no es capaz de escribir una lista con 10 defectos del otro, no se casen, porque quiere decir que no se conocen. Y muchas veces sí, ha habido mucho conocimiento de muchas palabritas sin ningún sentido, de muchas palabritas que expresaban el amor y la sensibilidad, y mucho conocimiento de manifestaciones afectivas, de tocamiento, de manoseo y hasta de la relación carnal, pero verdaderamente no se conocen, no son capaces de hablar. Y esto qué importante que es, y no solo en el noviazgo, sino también en el matrimonio. En el matrimonio, si un matrimonio tuviera desde el principio de su matrimonio un pequeño examen de conciencia cada día, 5 o 10 minutos en los cuales fueran capaces de hablar y de poner arriba de la mesa incluso las cosas que pueden ser motivo de separación o de molestia el uno para el otro, y de hablarlas con serenidad, con tranquilidad, ¿cuántos problemas se evitarían? Pero a veces, ¿qué pasa? Que en vez de ser capaces de hablar y de hablar con sinceridad, se la tragan, y van tragando, y eso queda adentro, y eso envenena, y después, ¿qué? Después de 10 años, bueno, mató a su mujer de un palo porque le cebó un mate frío, como dice el viejo Vizcacha. Pero no era el mate frío, eran todas las cositas que venía tragando, y que si hubieran sido capaces de hablar, si hubieran sido capaces de conversarlas con sinceridad, con amor verdadero, no hubiera llegado a crear adentro ese veneno que después revienta. Sí, después vienen a solucionar el problema, mire, padre, el matrimonio es un desastre, nos estamos por separar. Sí, lamentablemente lo vienen a consultar cuando ya es demasiado tarde, cuando ya se hicieron tantas macanas, cuando ya pasaron años haciendo macanas. Bueno, y a veces con el noviazgo pasa lo mismo. Si quieren conocerse, sean capaces de hablar, y sean capaces de hablar con sinceridad de ese proyecto común del amor. Sean capaces de hablar con sinceridad de aquellas cosas que pueden ser obstáculos. Sean capaces de hablar de aquellas cosas que en el otro me molestan, cuando en el noviazgo se la van tragando. Si no, ya sé que él tiene tal problema. Sí, de vez en cuando chupa un poco de más y le gusta jugar eso, pero el día que nos casemos se le acabó. Macana, el día que nos casemos va a ser mucho peor. Esas cosas que se dan por supuestas. Sí, yo por ahora se la permito, pero el día que nos casemos, no, ese día se acabó. Y nunca se habló de eso. Cuando uno ve que al poco tiempo de casamiento vienen y dicen, ay padre, pero es otra persona totalmente distinta de la que yo conocí antes, ¿cómo ha cambiado de que nos casamos? Era tan buen muchacho y ahora es un cretino y esto y el otro. No, siempre fue así.
Lo que pasa es que nunca lo conociste. O sea, o siempre lo miraste con los anteojos, a veces miramos las cosas con anteojos negros, a veces con anteojos rosados. No miramos las cosas como son, sino que las miramos a través de lentes coloreados y entonces no somos capaces de ver la realidad. No somos capaces de ver la realidad, porque ese es el problema que tiene el seguir el consejo que les decía de ese médico que me decía, hay el que no es capaz de hacer una lista de 10 defectos del otro que no se case. Y uno me decía, sí padre, pero a veces es tan difícil darse cuenta. Cuando uno se quiere es tan difícil de darse cuenta. Claro, por lo que decíamos antes, porque el amor verdadero aparece oscurecido por el sentimiento. El amor es mucho más que eso. Por supuesto, no les voy a decir que el sentimiento tiene que estar totalmente de lado, no les voy a decir que para elegir una pareja basta con poner los datos en la computadora y después sale la tarjeta que indica cómo tiene que ser la pareja perfecta sin que haya entrado para nada el corazón. No, el corazón también tiene que entrar, pero no es amor aquello que está en el primer golpe, en el primer impacto. Fue un amor a primera vista, sí, como en las películas norteamericanas, como en las series, ¿no es cierto? Amor a primera vista, casamiento al día siguiente y divorcio a los 15 días. No es amor, no existe el amor a primera vista. Si me permiten la expresión, puede existir la calentura a primera vista, pero no el amor. El amor es una cosa mucho más seria, es una cosa mucho más profunda que eso. El amor no es solamente aquello de un cuerpo que impacta. Cuando el amor es solamente amor de los cuerpos, cuidado, cuidado, cuando es solamente amor de los cuerpos, porque los cuerpos tienen el inconveniente de que los cuerpos con el tiempo cambian. Si entonces solamente yo amaba el cuerpo de la otra persona, como decía una vez un muchacho, ¿cierto? Uno se enamora de aquella chica que tiene la forma perfecta de la guitarra, sí, pero si solamente amaba la forma de la guitarra, cuando la chica pasó de la forma de la guitarra a la forma del barril, entonces el amor se fue abajo junto con la guitarra. Cuando el físico atlético, el muchacho, llegó con los años a echar la pancita y a tenerla pelada en vez de... Entonces, si lo que uno quiere son solamente la exterioridad de una persona, eso está fundado sobre arena movediza. Es una cosa más seria y más profunda, es algo que se va haciendo con el tiempo. De ese primer encuentro, de esa primera mirada, de ese primer golpecito en el corazón, de ese primer impacto, puede nacer el amor. Eso puede ser el principio de un amor y de un amor verdadero. Pero el amor es mucho más que eso y no es algo que nace como un chispazo, sino que es algo que se hace. Y es algo que se hace a veces a lo largo de mucho tiempo, Qué lindo cuando uno ve esas parejas de viejitos que han llevado toda una vida juntos. Y a veces la gente dice, se quieren como si fueran novios. Macana. Se quieren mucho más que si fueran novios. Y el amor de esos viejitos no necesita de todas las exterioridades que necesita el amor de los novios. Incluso pueden entenderse sin palabras. Está la vieja tejiendo, cocinando y el viejo leyendo el diario, y a lo mejor ni hablan, pero están juntos y lo saben. Han vivido de tal manera toda una vida juntos que ya ni necesitan palabras para entenderse. Es un amor que es más profundo que el de los novios y no está en la cosa física, los cuerpos están gastados. No hay belleza, no hay hermosura si uno lo mira con los cánones que se utilizan para medir la belleza o la hermosura en las personas. Hay un cuerpo ajado, un cuerpo gastado, no es amor de los cuerpos, pero en las almas han llegado a ser una sola cosa. Es un amor que se ha ido dando y que se ha ido haciendo fuerte en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza. Es un amor que ha pasado por muchas pruebas y en las pruebas se ha ido haciendo fuerte. Aquellos que piensan que el matrimonio es como una luna de miel permanente, que es como la prolongación de los momentos más lindos y más sensibles del noviazgo por toda la vida, y que creen que el amor ya está hecho, que es algo que se compra de una vez para siempre. Y ese es el motivo de fracaso de tantos matrimonios. De fracaso que se acelera con nuestros tiempos. Hace algunos años atrás,
el tiempo promedio en el cual un matrimonio sufría una crisis más o menos fuerte era alrededor de los 10 años. Actualmente hay matrimonios que sufren la primera crisis 1 año, 2 años de casado, a veces menos. Y a veces esa crisis se hace la crisis definitiva y lleva a una separación. Falta el entender que el amor, como el amor de Cristo, es un amor sacrificado, en las buenas y en las malas. El matrimonio no es una luna de miel para siempre, que tiene momentos muy lindos y que tiene momentos en los cuales hay que saber perdonar, hay que saber poner el hombro juntos a la dificultad, hay que saber vencer la tentación de la infidelidad, hay que saber callarse, que ese amor se tiene que ir haciendo y se tiene que ir descubriendo cada vez. No es lo mismo el amor al año de casado que a los 2, que a los 5 años, cuando vienen los hijos, cuando los hijos crecen, cuando los hijos dejan la casa. Es un amor que se tiene que ir renovando y que se tiene que ir descubriendo. No es una cosa que ya está hecha de una vez para siempre. Por eso decía lo del amor de los viejitos. Hay toda una vida detrás. Y ha habido momentos muy hermosos, y ha habido momentos duros y momentos difíciles. Pero el amor en ese crisol, en ese fuego de la prueba se ha ido haciendo más fuerte. Y a veces el hijito se da lo siguiente. Muere uno de los dos y poco tiempo después murió el otro y no estaba enfermo. Pero de tal manera habían llegado a ser una sola cosa, en cuerpo y alma, que ya uno no podía vivir sin el otro, que quería irse para estar con el otro, para seguir siendo una sola cosa. Ahí, por eso les decía que ese amor, eso es un fruto, eso es un logro, eso es una plenitud, eso es una plenitud, y hacia eso hay que mirar, hacia eso hay que tender. Pero para eso hay que mirar el amor como algo que está más allá y que es más profundo que una pasión, y que es más fuerte que una pasión, y que es más fuerte que un sentimiento, aunque los sentimientos puedan ayudar a construir. Amor en cuerpo y alma, del uno al otro, de una vez para siempre, en un compromiso que se hace definitivo, en un compromiso que se hace fiel, en un compromiso que se hace fecundo y responsable en esa fecundidad. Como es fecundo el amor de Cristo, que en el sacrificio de la cruz nos engendra a todos nosotros como hijos de Dios para el cielo. El amor es fecundo, ¿no? Esa es otra de las cosas que cuesta entender en nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay como un rechazo de la fecundidad. Yo sé que hay muchos problemas. Hay problemas de orden económico, hay problemas de orden habitacional. Hoy las casas se hacen, ciertamente no se hacen las casas para que habiten ellas una familia numerosa. Ciertamente caminamos lo que ocurre en algunos lugares de Europa, donde cuando se alquila una casa ponen un cartel que dice ni niños ni perros. Es cierto que hay a veces problemas de orden de salud, es cierto que hay problemas psicológicos, pero también hay en nuestro tiempo un enorme egoísmo y un rechazo de la vida. ¿Cuántas veces, incluso en el último tiempo del noviazgo, cuando una parejita se acerca al matrimonio, en lugar de hablar con ilusión de los hijos que van a venir, lo que hablan, sobre todo cuando se reúnen ellas, es de cómo van a hacer para que los hijos no vengan? En nuestro tiempo, en que hay toda una mitología del trabajo, se habla de que tenemos que colaborar con Dios en la obra de la creación, transformando el mundo y la materia, de acuerdo. Pero cuando un hombre y una mujer colaboran más íntimamente con la obra creadora de Dios, que es Padre, que cuando son instrumento de Dios para la comunicación de una nueva vida. Es cierto que puede haber momentos en que se puede decir, no por egoísmo, sino con sinceridad, bueno, en este momento no es posible la comunicación de una nueva vida, pero en un matrimonio que de veras se ama, porque ese amor mira hacia el fruto en la fecundidad, tendrían que decirlo con dolor. Lamentablemente no podemos comunicar una nueva vida. Es cierto que hay mucho egoísmo, hay un rechazo de la vida, hay un rechazo del esfuerzo, hay un rechazo del sacrificio, hay un rechazo de la vida que va a venir, que llega hasta el extremo del crimen. Porque por más que se lo quiera disimular con muchas palabras y con muchas excusas, una cosa es cuando se impide que una nueva vida aparezca o se inicie, y otra cosa es cuando la vida ya iniciada se la asesina. El aborto es eso,
por más que lo quieran envolver con palabras bonitas. Es un crimen, es un asesinato. ¿A partir de qué momento la vida humana es vida humana? Desde el mismo momento, desde el mismo instante de la concepción. Hace algunos años atrás el Senado de los Estados Unidos hizo una consulta a 5 científicos de primer nivel mundial. Uno de ellos, al cual yo lo escuché en una conferencia aquí en Buenos Aires, es un francés, el doctor Jérôme Lejeune, verdaderamente un sabio, es el que ha descubierto la trisomía 21, es decir, el desorden cromosómico que provoca el síndrome de Down, es decir, el mogolismo, y que actualmente como genetista está trabajando porque él sostiene que se podría llegar a curar el mogolismo. Y es un sabio de primera línea. Y este fue uno de los que contestó, y contestó diciendo: la vida humana es vida humana desde el primer momento de la concepción. Es decir, desde el momento en que un espermatozoide masculino fecunda un óvulo femenino, ya existe allí una vida que no es la vida del padre y que no es la vida de la madre. Y esto es algo que refuerza la ciencia moderna a partir del momento en que el doctor Crick descubre el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, que forman lo que se llama el código genético. Ya desde el primer momento de la concepción, esa celulita que habría que contemplarla con el microscopio tiene un código genético propio que no es el del padre y que no es el de la madre. Ya está allí de alguna manera presente todo lo que esa criatura va a ser cuando crezca. En la comparación que alguna vez escuchaba, ustedes han visto un globito desinflado y un punto negro. Uno empieza a inflar el globo y aparece ¿qué? Aparece una leyenda, aparece el ratón Mickey, aparece algo que estaba allí como un puntito. Bueno, exactamente lo mismo ocurre desde el primer momento de la concepción. En esa pequeña célula, en ese cigoto, ya está allí el sexo, ya está el color de los ojos, ya está las características no solamente físicas sino psíquicas que este niño va a tener como herencia del padre y de la madre. Un código que es propio. Uno de los lemas que utilizaban en Europa y en los Estados Unidos las manifestaciones de mujeres abortistas decían: mi cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que se me da la gana. De acuerdo, hasta un cierto punto. Pero el niño que está allí ya no es parte del cuerpo de la madre desde el primer momento de la concepción. Ya no es parte del cuerpo de la madre. Y no se lo puede quitar como uno se corta las uñas o se corta el pelo o se saca un granito que le molesta. Ya hay una vida nueva y una vida que no pertenece a la madre. Y en nuestro tiempo eso se lo quiere negar. Se habla con horror de Herodes cuando mataba a los santos inocentes. O se denuncia el crimen de la guerra. O se denuncian, qué sé yo, las violaciones a los derechos humanos o los desaparecidos aquí o allá. Pero nadie habla de esos desaparecidos, nadie habla de esa guerra contra la vida que causa muchas más víctimas que todas las guerras, incluidas las guerras mundiales que ha habido en nuestro siglo. Es un atentado contra la vida. La guerra, nuestra guerra de las Malvinas. Los muchachitos de 18 años que están así, pero ese muchachito de 18 años tenía un rosario en el cuello, sabía por qué peleaba y tenía un arma en las manos. Y si ese muchachito caía herido, el médico iba a atenderlo. Podía defenderse. La criatura que está en el seno de su madre no puede defenderse. El médico iba a atenderlo. En el aborto el médico lo asesina. Y mientras ese muchacho combatía, la madre rezaba. En cambio aquí la madre se transforma con el médico en cómplice de un crimen, de un asesinato. El rechazo de la vida, el egoísmo que lleva a un rechazo de la vida. Y a veces porque se cambia el hijo por un departamento, por un televisor, para poder cambiar el auto. Yo sé, lo repito, que hay muchos problemas, pero el camino es otro. El camino no es el crimen, no es el rechazo de la vida. Esa vida nueva es colaboración con el amor de Dios. Esa vida nueva es culminación de ese proceso que lleva a ser de un varón y de una mujer uno solo en cuerpo y alma. No, lo repito, como dos cuerpos que se encuentran en el egoísmo, sino como dos personas que se quieren y que se quieren de veras. Y cuando se quieren así, ese amor es una participación del amor de Dios. Toda la corriente psicoanalista freudiana de nuestro tiempo tiene esas frasecitas que han llegado a ser hasta en la práctica del lenguaje común. Parece que el psicoanálisis es una de las modas, es una de las modas de nuestro tiempo. Y que, sí, en algunos lugares psicoanalizarse es algo que hasta queda bien. ¿Cómo se llama tu analista? Suponiendo que uno tiene que ir al analista. Empezando porque
Sí, una de las cosas que existen en los psicoanalistas es pensar que todos somos anormales. Y que lo normal, que lo único verdaderamente anormal es lo normal. Una de las palabritas que existen es esa palabrita sublimación. Hay que sublimar. El amor es instinto sublimado. Porque Freud, una de las características de Freud es eso, es explicar lo superior por lo inferior. Toda la realidad última del sexo y toda la realidad última del amor es instinto, es libido, es pasión. Es algo que existe allá en lo oscuro, en el subconsciente, en el sótano. Hay una carta de Freud a Bieswanger donde dice, algunos dicen que en la casa hay un piso superior donde habitan personajes tan importantes como la religión, el arte, la filosofía. Dice, no sé si eso existe, no me interesa. Yo siempre he estado en el sótano de la casa. Es decir, en los estratos inferiores de la personalidad en los cuales de alguna manera coincidimos o nos conectamos con los animales. Y para él, el amor es una sublimación de ese instinto, de esa libido, de eso que es pasión, de eso que es oscuro. E incluso amores más altos, no solo la expresión sexual del amor. Para Freud, qué sé yo, si uno dice yo soy católico y amo a la Santísima Virgen, bueno, eso es una sublimación del concepto, del complejo de Edipo por el cual está enamorado por su madre, de su madre, y lo proyecta en la Virgen Santísima. Si uno dice viva el Papa, yo el Papa lo quiero, qué gran Papa, bueno, eso es una sublimación de algún complejo homosexual o tendencia hacia, o si el tipo que lo dice es varón, y si es una mujer será el enamoramiento con la figura del padre que la proyecta o la sublima en la imagen del Papa. ¿Dónde está la falla fundamental de esto? Es cierto que cuando uno se canaliza hacia ideales superiores, puede haber cierto empuje o cierta potencia psíquica que encuentra o que refuerza el empuje del hombre hacia esos ideales de tipo superior. Es uno de los elementos que puede entrar en el celibato. Pero ¿dónde está la falsificación de Freud? En que lo que es superior lo explica por lo inferior. El punto de partida en el orden del amor no es la libido, no es la pasión, no es el instinto. El punto de partida es Dios es amor. Ahí está la fuente de todo amor verdadero. Y ese amor de Dios, ese amor increado, ese amor sobrenatural, ese amor que en la Trinidad Santa se hace amor entre el Padre y el Hijo que se conocen, ese amor que se hace persona en el Espíritu Santo, es un amor que Dios nos comunica en la creación, y es un amor que Dios de una forma infinitamente superior nos comunica en la redención y en la gracia. Y ese amor de Dios en nuestra alma es lo que se llama caridad, que no es solamente un sentimiento, sino que es una virtud teologal, es decir, es una fuerza divina. Y ese amor sobrenatural de la caridad es un amor que no destruye, sino que asume todo lo que hay de bueno y de legítimo en los amores humanos. Esos amores que mencionábamos antes, el amor de la patria, el amor de los hermanos, el amor de los padres, el amor de los hijos, el amor de los novios, el amor de los esposos, todo eso es asumido por el amor sobrenatural de la caridad. Y ese amor humano llega a expresarse y lo hace buena, santa, legítimamente, cuando lo hace ordenadamente con la bendición de Dios, incluso en el acto conyugal. Hasta ahí se expresa, ahí se manifiesta el amor de Dios. Ese acto conyugal participa del amor de Dios, pero ¿dónde está el punto de partida? De donde todo amor nace en Dios mismo, en ese Dios que es amor, y todo amor humano bueno y legítimo es una participación o una comunicación de ese amor de Dios. Por eso, todo esto que señalábamos en el orden natural, hablando del orden del amor, San Pablo lo expresa de una manera superior. Cristo lo bendice en un sacramento. Cristo en el sacramento del matrimonio no inventa el amor humano. El amor humano es algo que nace de la creación de Dios. El orden del amor humano, varón y mujer, el uno hacia el otro, en cuerpo y alma, de una vez para siempre, fecundo en los hijos, es algo que está en la naturaleza del hombre. En la naturaleza de todo hombre, no solamente el católico. Por eso cuando uno dice rechazo el aborto, ¿por qué? ¿Porque soy católico? No, porque soy hombre. Y eso es un atentado contra la vida. Cuando uno dice rechazo el divorcio porque soy católico, porque el matrimonio es un sacramento, sí, también por eso, pero no solamente por eso, porque soy hombre y el amor exige de una vez para siempre, exige ser fiel, exige ser definitivo, porque soy hombre, porque está en la naturaleza del hombre. Pero todo eso que está en la naturaleza del hombre y en la naturaleza del amor, Cristo con un sacramento lo asume y lo bendice. Y San Pablo nos dice,
Es un gran misterio este sacramento. Es imagen del amor de Cristo y de la Iglesia. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Es un amor total. Es un amor sacrificado porque nos amó hasta la cruz. Es un amor fecundo porque nos comunica la vida. Es un amor fiel que no traiciona. Es un amor de una vez para siempre. Y eso es lo que se refleja en el sacramento del matrimonio. Decíamos antes, no se pueden edificar los amores fundamentales solamente sobre la arena movediza del corazón del hombre. Solamente sobre los sentimientos que cambian, como la veleta cambia con el viento. Cuando se edifica sobre arena movediza, nos dice el Evangelio, la casa se derrumba en las primeras tormentas. ¿Cuántas veces tenemos la experiencia en este tiempo de eso? En cambio, hay que edificar sobre roca. Y se edifica sobre roca cuando se edifica sobre esa gracia de Cristo y sobre el orden de la naturaleza. Cuando una parejita viene, de novios cristianos, viene a pedir en la iglesia la bendición de Dios sobre la familia que nace, yo hay una cosa que siempre les digo: los que se comprometen no son dos, son tres. Se comprometen dos aquí abajo en la tierra. ¿Y para qué se comprometen? Para amarse y respetarse para toda la vida, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza. Ellos se comprometen para eso. Los dos dicen sí. Es fácil decir que sí. Dicen que sí, reciben la bendición, salen de la iglesia, suena la marcha nupcial, todos contentos, ya está. No, no está. Ese sí que dijeron con los labios, ahora hay que empezar a decirlo con la vida. Y eso no es tan fácil. Todos los días, en el trabajo, en la escuela, en la fábrica, en la oficina, en la casa, en la cocina, cuando vienen los hijos, en los momentos buenos y en los momentos de prueba, hay que seguir diciendo que sí. Y ese es el sí que vale. Y ese sí no es tan fácil como el sí que se dijo con los labios. Pero el sí que se dijo con los labios fue un compromiso para seguir diciendo que sí todos los días de la vida, hasta que la muerte nos separe. Y como no es fácil, ese es el sentido que tiene el sacramento del matrimonio. Los que se comprometen no son dos, son tres. Son los novios aquí en la tierra delante del altar y es el Señor en el cielo. ¿Y para qué se compromete Jesús con los dos novios que delante de él se dan el sí? Se compromete para darles la gracia del sacramento. Es decir, para darles el auxilio de la gracia, para que ese sí que dijeron con los labios delante del altar tengan la fuerza para decirlo a lo largo de todos los días de la vida. Esa es la gracia del sacramento. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de eso. Yo lo decía antes, hablando de ese examen de conciencia, de ese saber llevar las cosas en el noviazgo y en el matrimonio. A veces nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando ya hicimos tantas macanas que la cosa está rota sin remedio. No nos acordemos de Dios solamente en ese momento de prueba, de crisis, cuando ya hemos hecho desastres. Desde el primer momento, en los momentos de alegría para darle gracias al Señor y pedir sus bendiciones, y en los momentos de prueba, de dificultad, de tentación, en los momentos de lucha, recordarle al Señor: Señor, nos comprometimos delante tuyo, y ese día vos te comprometiste con nosotros. Ahora no podemos, Señor, danos tu gracia para que podamos, danos tu gracia para que podamos vivir con la vida, ese sí, que dijimos un día con los labios. Bueno, ya estamos más o menos en hora. A lo mejor divagado un poco desordenadamente, lo que pasa es que es un tema que da para mucho, es un tema muy amplio, y bueno, y a lo mejor el haber recorrido así o tocado o insinuado una serie de temas puede dar lugar como para, no sé, alguna pregunta, alguna inquietud. Yo invito a que levanten la mano, se pongan de pie y hagan la pregunta en voz alta, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. Ha quedado todo. ¡Ánimo! Estaba muy perfecto, me parece que no hay lugar a preguntas. Le demos un aplauso. A ver, alguien que se anime a hacer una pregunta. Padre, ¿hay alguna estadística que establezca cuántos matrimonios fracasan? Más o menos, para tener una idea del panorama.
Mirá, debe haber, yo no conozco, es decir, alguna vez he visto alguna, pero no tengo en la memoria en este momento. Ahí, sí. Pero... Sí, quiere decir que las parejas que fracasan es que están más lejos de Dios, es decir, que no vienen tanto a la iglesia para asesorarse, es decir, conocerse. Mire, ¿Eso viene el fracaso? Mire, no es solamente eso, ¿no es cierto? Eso puede ser una ayuda. O sea, el asesorarse puede ser una ayuda. Yo lo que señalé como una cosa importante, en primer lugar, es el conocerse, ¿no es cierto? Conocerse en dos momentos, o sea, conocerse antes de casarse, es decir, conocerse seriamente, no solamente con un conocimiento superficial y lleno de ilusiones. Con un conocerse que sabe ver qué es lo que en el otro hay de bueno, cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos, ¿no es cierto? Es muy importante en ese conocimiento del noviazgo saber tener un ideal o un proyecto común, ¿no es cierto? Si hay una coincidencia en lo que es un sentido de la vida, en lo que es un ideal de vida, evidentemente se hace mucho más fácil después la convivencia. Y conocerse después, incluso durante el matrimonio, es decir, saber conversar las cosas, saber conversar los problemas. Por supuesto, respetar eso que yo señalaba, que es algo como de orden natural, algo que surge de nuestra propia naturaleza. Pero como nuestra naturaleza es una naturaleza herida por el pecado, y a veces se nos hace más fácil resbalarnos para abajo que crecer en el bien, ahí es donde necesitamos de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Ahí es donde necesitamos eso que decía al hablar del sacramento del matrimonio, o sea, pedir del Señor muchas veces la fuerza que a lo mejor nos falta. Claro, porque a veces pide uno y el otro no. Entonces... Bueno, tendrían que pedirlo. Dios puede escuchar cuando lo pide uno, ¿no es cierto? Es mejor si lo piden los dos, ¿no es cierto? Por supuesto. Es mejor si lo piden los dos. Cuando se dice eso, qué sé yo, casi como un eslogan, familia que reza unida, permanece unida, sí, es una gran fuerza para permanecer unidos. No basta, no basta si la oración después no va en coherencia con todo el resto de nuestra vida. Pero es una gran fuerza. Y es la fuerza del ideal común, ¿no es cierto? Cuando uno quiere lo mismo. Es el problema a veces, por eso a veces la iglesia se permite, ¿no es cierto? Pero por eso a veces la iglesia tiene una cierta reticencia en el casamiento de dos personas de distinta religión. Bueno, pueden amarse, pueden quererse, pero ahí pueden pasar dos cosas, o a ninguno de los dos les importa la religión y bueno, entonces no será problema. Pero si uno de los dos, o si los dos, toman en serio su religión, y si la religión es una visión de la vida, ¿cómo hacen después? Cuando hay dos visiones de la vida que no son coherentes, que no son coincidentes. Cuando en la educación de los hijos después uno va a pensar de una manera y otro va a pensar de otra manera distinta, ¿no? Entonces, el tener un ideal común de vida, el tener una misma visión del mundo, es sumamente importante, ¿no? Eso ayuda mucho. El estar de acuerdo en las cosas fundamentales. En una visión de la vida, en una visión de lo que debe ser la educación de los hijos, en una visión de lo que debe ser la conducta personal, hay un montón de cosas que van poniendo una base sólida para eso. Claro, porque a veces uno se pone a hablar y le dicen, yo dejo que mi hijo elija la religión cuando sea grande. Bueno, eso suele ser en el caso en que ninguno de los dos les importa demasiado la religión. Pero no es solo la religión del hijo, sino que una religión o es un pegote que no tiene nada que ver con el resto de la vida, o uno la toma en serio. Si uno lo toma en serio, es toda una conducta de vida. Y entonces, si hay dos religiones distintas, bueno, hay dos conductas de vida distintas, hay dos formas distintas de mirar el mundo, de mirar las cosas que para uno deberían ser las más importantes. Ahora sí, en algunos casos, para algunos la religión es algo que está, sí, un pedacito de la vida. Sí. ¿Qué sucede cuando uno es católico y el otro es ateo? Que te dicen, bueno, vos dale tu religión y cuando sean grandes que elijan. A veces, digamos, la iglesia le pide al cónyuge católico que haga lo posible por educar a los hijos en la fe, ¿no es cierto? En lo otro es un poco lo que decía recién. Puede ser origen de una serie de obstáculos. Pues nunca es ideal. Puede darse, y la iglesia permite el matrimonio de distintas religiones, pero nunca es lo ideal. Sobre todo, si uno toma la religión en serio y el otro toma su ateísmo en serio, hay un montón de cosas en la vida en las cuales no van a estar de acuerdo. Cosas concretas, cosas prácticas. Pero uno está iluminado por la fe, pero otro dice, no, Dios no existe.
Entonces, en el orden de la moral hay dos visiones distintas. En el orden de la fe, en el orden de la vida, hay dos visiones distintas. Entonces, no digo que sea imposible, pero hay muchos problemas que pueden nacer de ahí. Ahora, cuando el matrimonio es solamente civil y no tiene el sacramento del matrimonio de la iglesia, ¿Sí? ¿qué sucede si uno pide que sí casarse por la iglesia y la otra parte no accede? O si accede, dice, bueno, sí, solo por el hecho de dar, por conformar a la otra parte, pero no porque lo sienta. Ahí, digamos, la iglesia estaría bendiciendo una unión que, al menos para la parte católica, ciertamente es como sacramento. O ciertamente ella la enfoca como sacramento. Y para la otra, bueno, al menos bendeciría el matrimonio como unión natural. El matrimonio no surge con el sacramento, surge con lo que decía antes, ¿no es cierto? Surge desde el momento de la creación. El sacramento lo que hace es bendecir esa unión de amor entre un hombre y una mujer y dar la gracia para eso. Si el otro lo aceptara, qué sé yo, simplemente con el aceptar lo que hace la iglesia, si el otro tuviera voluntad de vivir unido, tuviera voluntad de amarse, bueno, recibiría de alguna manera la bendición, aunque no tendría el canal de gracia del sacramento abierto, digamos. ¿Pero quiere decir que no estaría pecando? Sí, bueno, si él lo hace... Porque estaría mintiendo, no sé, yo no sé. No necesariamente, si hubiera sido una absoluta hipocresía, Claro, voy en ese caso no. conformarte a vos. No, en ese caso no, pero bueno, pero el voy por conformarte a vos no es totalmente una hipocresía. No es totalmente una hipocresía, es algo que de alguna manera nace el amor. Es decir, mira, yo no lo entiendo y todo, pero si vos lo entendés como algo tan importante, pienso que no. Perdón, ¿alguien? Sí. Quería hacer una pregunta. Usted habló antes referido a la falta de diálogo como que provocaba la expulsión de la pareja, ¿viste? Cuando vienen a nosotros ya es demasiado tarde. ¿Qué significa un demasiado tarde? ¿Qué significa eso? Cuando además hay hijos de por medio. Bueno, demasiado tarde significa en el sentido, mire, no es solamente el venir al sacerdote, ¿no es cierto? Una vez me lo decía un instructor de cursillos prematrimoniales, me decía, lamentablemente mucha gente llega al cursillo prematrimonial demasiado tarde. O sea, demasiado tarde, ¿qué es lo que significa? Que hay situaciones que han avanzado de tal manera, o sea, de tal manera se ha ido destruyendo una relación entre dos personas que se hace muy difícil de recomponer. Imposible de una manera absoluta, nunca es imposible. A lo mejor en ese sentido la expresión demasiado tarde es exagerada, ¿no es cierto? Pero sí, hay situaciones que si uno las hubiera tomado de entrada, serían fácilmente solucionables. Pero se las ha dejado avanzar, y llega un momento en que la relación interpersonal se vuelve sumamente difícil. En ese sentido decía que es demasiado tarde. Que en el momento en que se consulta, se pide ayuda, se dice ¿cómo podemos arreglar esto? A lo mejor eso ya es muy difícil de arreglar. ¿Perdón? Ya no como pareja, sino que la decisión de arreglar o desarreglar, intervienen los hijos en esa decisión. Ciertamente que intervienen los hijos y en eso tiene que pesar mucho también, ¿sí? Ciertamente que sí. Eso es algo que hay que tener